Buenas tardes, me llamo María Dolores Almansa Ruiz y voy a proceder a la exposición del trabajo fin de máster perteneciente a la Universidad Oberta de Cataluña. Este trabajo tiene como eje central el estudio sobre cómo desarrollar la capacidad visoespacial en niños con trastorno del espectro autista. A continuación, os muestro un índice con los puntos más importantes que iré tratando a lo largo de la exposición. Me gustaría puntualizar que durante esta presentación nos expresaremos bajo el masculino genérico, con el fin de que la lectura del presente resulte amena y dinámica, teniendo en cuenta siempre que éste engloba a ambos sexos, sin pretender elaborar un trabajo sexista. De todos es conocido que el autismo es un tema candente dentro de nuestra sociedad. El primer autor en utilizar la palabra autismo fue Eugenio Bühler, en 1913, en su obra Tratado sobre la esquizofrenia. Más adelante, en el año 1943, fue Leo Kanner quien estableció unos criterios y unas características que identifican a las personas con este trastorno. Estas son incapacidad para establecer relaciones con las personas, alteraciones en la adquisición y uso del lenguaje e insistencia obsesiva en mantener el ambiente sin cambios. Siguiendo esta línea de estudio, surge una nueva concepción del síndrome que intenta dar cuenta de su complejo, llamado trastorno del espectro autista. Este concepto fue acuñado por Wynne en 1979 y su utilización ha permitido establecer una categorización más precisa y explicativa de las personas que presentan síntomas o rasgos autistas a lo largo de su desarrollo. Dentro del concepto de autismo, centraremos nuestra atención en investigar cuál ha sido el tratamiento que se le ha dado al autismo infantil hasta la fecha. Por ello, destacamos la aportación de Ángel Rivière en 1997. Este autor destaca la ausencia de comunicación intencionada tanto para pedir como para declarar entre los 9 y los 17 meses, ausencia de protoimperativos, que son las primeras formas de petición, y de protodeclarativos, las primeras formas de declarar. También señala una clara manifestación de las alteraciones que suelen coincidir con la llamada fase locutiva del lenguaje. Otra de las aportaciones fundamentales en el estudio de autismo infantil es la de Ángeles Brioso Díez. Esta autora, en su manual Alteraciones del desarrollo de la discapacidad en 2012, explica que los objetivos generales de la intervención en el caso de personas con autismo deben centrarse en dos aspectos fundamentales: el desarrollo de competencias comunicativas y la disminución de comportamientos que interfieran o dificulten la estabilidad emocional y la independencia. Con lo cual, teniendo como base todo lo reflejado hasta el momento y apoyándonos en autores como Brioso y Rivière, dentro de las distintas metodologías o estrategias de intervención pertenecientes al ámbito educacional, nosotros utilizaremos como método específico para tratar la capacidad visoespacial en niños autistas el sistema TEACH. Este programa de intervención se inició en los años 70 en Estados Unidos y ha sido desarrollado por Eric Schopler. Esta metodología, según Rodríguez en 2006, propone que el aprendizaje surja adaptando el entorno y las actividades en base a los aspectos cognitivos preservados de la persona autista, como son el procesamiento visual, los intereses especiales y la memoria mecánica. Así, en esta metodología es clave la visualización de los conceptos o tareas que se espera que comprendan los alumnos. Se trata entonces de transformar los conceptos a una modalidad visual, con el objetivo de organizar y anticipar tanto la actividad como el entorno. Por su parte, Jiménez, en 2009, señala una serie de aspectos que se deberán tener en cuenta a la hora de aplicar la metodología TEACH, que son procurar ambientes estructurados, utilizar el aprendizaje sin error, utilizar la técnica de enseñanza-aprendizaje denominada encadenamiento hacia atrás, aprovechar la enseñanza incidental, entre otras. De modo que en el aula tendremos en cuenta todos estos aspectos abarcando los siguientes componentes: la organización física, la organización temporal, los sistemas de trabajo y la organización de tareas. Por tanto, a través de esta metodología nos planteamos como principal objetivo describir los comportamientos que tienen dos alumnos tras la implementación del método TEACH. Tendremos en cuenta cómo respetan los espacios físicos designados, cómo siguen los tiempos y el orden de trabajo otorgado, cómo respetan las consignas que se les dan y cómo inician y finalizan las tareas. A continuación, dentro del apartado Método, haremos una breve referencia a los alumnos que ocupan nuestro estudio. Cabe señalar que poseemos el consentimiento firmado por ambas familias de cada uno de nuestros alumnos. Alumno 1. R.
Niño de 5 años de edad que cursa tercero de educación infantil. Destacamos que realiza vocalizaciones incomprensibles y sin intención comunicativa, no establece relaciones con sus iguales y con los adultos, y corre insistentemente por el aula. Tiene obsesión por mantener el ambiente sin cambios y repite una gama limitada de actividades rutinarias, poco flexibles e imaginativas. Alumno 2. Niño de 7 años de edad que cursa primero de educación primaria. Este alumno puede leer frases breves con poca dificultad, comprende órdenes sencillas y directas, no entendiendo lo que se le dice cuando las frases se alargan o se le formulan preguntas. No es capaz de pedir verbalmente las cosas, no emplea oraciones para preguntar, no observa a los alumnos con interés y no mantiene contacto visual ni con los adultos ni con sus iguales. Para hacer el seguimiento personalizado de cada uno de los alumnos, hemos elaborado una tabla de observación donde indicamos los objetivos que se plantean e iremos comprobando la evolución que van teniendo con el uso de esta metodología. Además, utilizamos listas para el control diario, notas de campo y, por supuesto, llevamos un registro de las distintas intervenciones derivadas de la implantación de dicho método. Estas intervenciones hacen referencia a la organización física del aula, la organización del tiempo, el sistema de trabajo y la organización de tareas. En cuanto al procedimiento, la tabla que ven muestra cuál ha sido el calendario de actuación llevado a cabo. Durante la primera y segunda semana trabajamos la organización física del aula. Para ello tuvimos presente la distinción entre espacios de trabajo y espacios de descanso. El espacio lo delimitamos con estanterías, armarios, pictogramas, ya que, tal y como afirman Messi, Bob y Howley en 2010, contribuirá a reducir la estimulación visual y auditiva que puedan distraer la atención. Establecimos un pictograma con la acción trabajar y lo pegamos con velcro tanto en la mesa de R como de A. El pictograma de trabajo permanece todo el día sobre la mesa, excepto a la hora del desayuno, de manera que quede claro que este es el lugar donde se trabajará. En el lugar que establecimos de descanso, que igualmente tendría asignado un pictograma, R o A iba con su pictograma cuando finalizaba la actividad que le encomendábamos. Durante la tercera, cuarta y quinta semana trabajamos la estructuración temporal con ambos alumnos. Utilizamos un horario que contempló todos los tramos de los que estaba formada la jornada escolar. Todos estaban pictografiados según las distintas actividades que se hacían durante ese día. Además, quedó fijado en un lugar del aula visible y accesible para ellos. Esta modalidad sigue lo propuesto por Rodríguez, 2006, resaltando la importancia de una visualización del horario con carácter de continuidad lineal. Durante la sexta, séptima y octava semana organizamos el sistema de trabajo. Brindamos instrucciones visuales acerca de los pasos específicos que se debían seguir para completar cada actividad. Contábamos con una tabla o soporte donde pegábamos los pictogramas. Le dábamos a cada niño tanto los pictogramas de las actividades o acciones que se realizarían como el pictograma característico de fin de actividad, ya que, según Rodríguez, entender cuándo ha acabado una tarea es de suma importancia, pues ayudará al niño a entender la finalidad que la tarea tiene para él. Para la organización de tareas seguiremos a Caravan, Hume, Clark o Borders, 2009, los cuales plantean un sistema de organización de izquierda a derecha utilizando algún tipo de recipiente. De esta forma, nosotros colocábamos una caja, bandeja o similar a la izquierda del alumno, que contenía las diversas actividades a realizar en el momento, o bien, en algunas ocasiones, colocábamos las distintas actividades cada una en una caja. En la última caja se colocaba el pictograma que representaba descansar, con el objetivo de que tanto R como A entendieran que al finalizar el trabajo podrían tomar un tiempo de descanso. A continuación, expondremos los resultados obtenidos tras la implementación del método y, tal y como afirma Rodríguez, la metodología TEACH permitirá que la adaptación del entorno del niño autista a sus necesidades y capacidades sea más comprensible para él. Esto ha sido precisamente lo que hemos podido observar en los alumnos R y A a lo largo del transcurso del estudio. En cuanto a los resultados del alumno 1, lo primero que se ha trabajado con esta alumna ha sido la estructuración física del aula y el primer cambio registrado fue la desaparición de la conducta de salir del aula en momentos inapropiados. Al inicio, este comportamiento era constante. Por tanto, utilizar un horario estructurado a lo largo del día provocó que R aprendiera a respetar que cuando es el momento de realizar una actividad debe permanecer en el aula. De igual manera, implementando un sistema de trabajo en el que se alterna el trabajo y el descanso, disminuyó la frustración de R frente a la orden de realizar tareas y, por lo tanto, su insistencia en salir del aula y evitar trabajar.
Si bien la permanencia de R en el aula había mejorado, el comportamiento de ella dentro de esta todavía exigía modificaciones. Seguía presente la conducta de correr por el aula. Por esta razón, R empezó a trabajar todos los días al inicio de la jornada con un especialista que se dedicaba a desarrollar su capacidad sensoriomotriz. Así, todos los días empezaba en este nuevo espacio en el que jugaba, corría, utilizaba materiales que le servían de estímulo sensorial y luego se dirigía a su aula habitual para comenzar con el trabajo. Fue a partir de esta combinación entre la estructura del aula y la descarga sensorial y motora de R que comenzó a desaparecer la conducta de correr. Durante la tercera, cuarta y quinta semana se trabajó la presentación y adecuación de pictogramas y la realización de un horario personalizado. Debido a que trabajamos con una niña de 5 años y su nivel de abstracción es muy bajo, comenzamos presentando objetos reales en lugar de pictogramas. Transcurridos varios días, R fue asociando cada uno de estos objetos a un momento y acción determinada. Progresivamente fuimos transformando los objetos reales y las acciones más básicas por pictogramas y realizamos un horario personalizado con los diferentes momentos en los que se dividía su jornada escolar. De esta forma ofrecíamos a la alumna predictibilidad y claridad, lo cual daba lugar a conductas más tranquilas y colaboradoras. Por último, durante las semanas sexta, séptima y octava, trabajamos con R la utilización del sistema de trabajo y la organización de tareas. Fue toda una sorpresa, ya que solo con un par de indicaciones la alumna se sentó en la mesa de trabajo donde se le pusieron 3 cajas, 2 con actividades a su izquierda y una tercera vacía con el pictograma de descansar a su derecha, y se le explicó lo que se esperaba que realizara. Con instrucciones muy sencillas y claras, R realizó sin mayor dificultad las actividades indicadas. Poco a poco se fueron incorporando más actividades, progresando en dificultad, y R no mostró ningún tipo de resistencia. Con lo cual, vemos que se ha conseguido una reeducación total en el uso de pictogramas y horarios y en el sistema y organización de tareas, mientras que aún debemos seguir trabajando el uso y utilización de espacios físicos. En cuanto a los resultados del alumno 2, durante la primera y segunda semana se trabajó la estructuración física del aula. Teniendo en cuenta las características de este alumno, dividimos el aula en zonas en función de su utilidad e hicimos uso de la zona de trabajo individual. De esta manera evitamos posibles distracciones que nos permitieron centrar al alumno en su tarea. A partir de la semana tercera, cuarta y quinta se trabajó el uso de pictogramas y la agenda personal. Debido a que este alumno puede leer algunas palabras, presentamos los pictogramas con el nombre de la acción debajo, de forma que progresivamente pudimos hacer desaparecer la imagen y dejar solo la palabra. Le mostramos que tenía que dar la vuelta a los pictogramas que representaban las actividades ya realizadas, quedando a la vista aquellas que faltaban por realizar. El alumno se mostró receptivo y comprendió correctamente la dinámica de trabajo. Por último, en las semanas sexta, séptima y octava, trabajamos con A el sistema de trabajo y organización de tareas. En este caso, ha sido más difícil la adquisición de esta nueva forma de trabajo, ya que al principio A no obedecía las indicaciones dadas y se resistía a trabajar en su zona de trabajo. Por esta razón, fue necesaria la intervención de otro especialista. Sin embargo, mientras realizaba el trabajo, no paraba de murmurar palabras sin sentido y se notaba visiblemente alterado con continuas rabietas. Día tras día, a lo largo de estas 3 semanas, A fue acostumbrándose e interiorizando esa forma de trabajar y llegaron a desaparecer las rabietas, aunque cualquier mínimo cambio que él no pudiese anteceder provocaba situaciones incontrolables. Por tanto, vemos en la tabla que hemos conseguido una reeducación total en el respeto de los espacios físicos y en el uso de pictogramas y horarios, mientras que aún debemos seguir trabajando el sistema y la organización de tareas. Llegados a este punto, es el momento de establecer conclusiones y reflexionar acerca de lo trabajado a lo largo del TFM. La base de este estudio radica en la consecución del objetivo principal que planteamos en la introducción. Por ello, hemos adaptado el entorno como propone la metodología TEACH y su modelo de trabajo, brindando una estructura a la organización física del aula, a la organización temporal, a los sistemas de trabajo y a la organización de tareas, y los cambios en el comportamiento tanto de R como de A no tardaron en aparecer. De esta manera, y por todo lo comentado anteriormente, es fundamental que en centro escolar al que acudan los alumnos les ofrezca oportunidades de aprendizaje adaptadas en función de sus peculiaridades, y el uso del método TEACH sería muy apropiado para trabajar con ellos. Hemos visto cómo dicho método se adapta perfectamente tanto a un aula de primaria como de infantil, aunque es fundamental que todos los maestros tengan formación teórica y práctica sobre este trastorno.
En cuanto a las limitaciones encontradas en la aplicación de este método, destaco que requiere de una formación específica por parte del profesorado y que además de formación se necesita de bastante trabajo en la preparación de pictogramas, rutinas, actividades, etc. Otro de los aspectos que ha limitado mi trabajo ha sido el poco tiempo que hemos dispuesto para trabajar con ambos niños. Referente a los aspectos a mejorar, me gustaría destacar que si se pudiese disminuir las ratios de alumnos en las aulas, nosotros como docentes podríamos ofrecer una intervención más personalizada y adaptada. Además, sería ideal que interviniesen más profesionales en el aula ordinaria, concretamente especialistas en pedagogía terapéutica. Para concluir este estudio, destaco que es muy necesario que nosotros como docentes entendamos qué significa TEA y cómo intervenir para mejorar el desarrollo integral de cada uno de nuestros alumnos. Por este motivo, no podemos limitarnos a conocer únicamente un método de intervención, como es el método TEACH, sino que hay que seguir aprendiendo día a día de todos aquellos programas o métodos como son el modelo Denver, ABA, a partir de los cuales se pueden obtener buenos resultados e incluso combinarlos entre sí, para poder conseguir resultados aún mejores. Por último, os muestro la bibliografía utilizada a lo largo del estudio. Gracias por su atención.